¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy quiero explicarte por qué si naciste un 29 de febrero lo puedes celebrar un 28, un primero, porque hay gente que hace la broma de que cumple solo cada 4 años, etcétera. Todo esto se remonta a los diferentes ajustes que ha sufrido a lo largo de la historia el calendario, ¿ok? El calendario, que de hecho la palabra viene de calendas, que era el primer día de cada mes, es instaurado desde la antigua Roma. Realmente los egipcios ya habían desarrollado mucho este estudio astronómico, pero los romanos son quienes lo logran instaurar a nivel universal y desde entonces viene ese legado. Rómulo, con la instauración de Roma, arranca con un calendario de aproximadamente 304 días, que está muy alejado al actual, pero para ese entonces era bastante funcional, ¿ok? Una vez que se empieza a desarrollar con el paso de los tiempos y ya muy evolucionada la antigua Roma, Julio César solicita al astrónomo Sosígenes que haga una modificación en el calendario. El calendario, como lo podemos ver aquí, eran 10 meses anteriormente y arrancaba en el mes de marzo, Martius, en honor al dios Marte, porque como era el dios Marte, el dios de la guerra, allí era donde las campañas militares arrancaban para los romanos. Entendamos que las campañas militares eran la base del funcionamiento de los romanos, ¿ok? Por lo tanto, las conquistas, mantenimiento de territorios eran súper importantes y naturalmente le ofrecen al dios Marte su primer mes, que era de lo más importante al inicio de cada año, pues programar sus campañas, ¿ok? O sus diferentes guerras que iban a promover, mantener, sostener, etcétera. Entonces arranca con un calendario de 10 meses y de allí se van dando diferentes meses a diferentes dioses, pero ya cuando arranca con el quintilis, sextilis, septembris, octobris, todo eso, acaba en decembris, un año de 10 meses. ¿Qué pasó? Una vez que Julio César pide este ajuste, muchos años después de esto, a este astrónomo, se ve que se tiene que hacer un ajuste de entrada por meses, hacerlo crecer. Ya traían después un calendario de 355, pero el astrónomo le dice: ¿qué crees? No, son 365 días y de hecho unas cuantas horas más, en concreto 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más a lo largo del movimiento de traslación de la Tierra, por lo que cada 4 años se sugiere que se le agregue al calendario un día más. Antes se agregaba un 24 de febrero, pero después de ciertos perfeccionamientos que sufre el calendario juliano, que es el que promueve, genera Julio César, se agregan a un 29 de febrero. Pero ¿qué pasó con febrero? Febrero tuvo demasiadas modificaciones. De entrada, porque algunos días, los pares, los nones, tenían 30 o 31 días. Después, los meses tienen 30 y 31 días. Después, cuando se genera un calendario de 10 a 12 meses para reajustar los 365 días, se hacen 2 meses que vendrían a ser después en honor a Julio César, por eso el Julius o Julios, y ya Julio actualmente, y luego Augustus. ¿Por qué? Porque a Julio César se le da un día y en honor a él un mes de 31 días. Después su sobrino, primer emperador de Roma, que es César Augusto, un tanto por no sentirse opacado por la sombra de Julio César, pide también o exige que se le tenga un mes a él, que es cuando nace Augustus o agosto, ¿ok? Por lo tanto, es que se modifica y él, al no querer ser opacado por su tío, obliga que también su mes tenga 31. Es una gran variación o desfase que se genera en 2 meses seguidos con 31 días. ¿Quién es el que sufre las consecuencias? A febrero. Le estuvieron quitando, siendo un mes que tenía 30, baja 29 por lo de Julio César, luego baja 28 por lo de César Augusto. Entonces de aquí que se dice que ese mes extra que se iba a agregar por las 5 horas, 48 minutos y 56 segundos que transcurren de más al año, se le agregaría cada 4 años a febrero. Y ya de ahí se queda que esto sería llamado un año bisiesto. En el lenguaje romano esto era llamado algo así como ante diem sextum calendas martias, o sea, el sexto día antes de las calendas de Marte. Yo te decía que el primer mes del año era Marte por toda la campaña militar política que debía hacerse, y cuando se agregan estos 2 meses se dice que Marte debería ser el tercer mes, porque si agregaban estos 2 meses antes de Marte, es decir,
de marzo y de las campañas políticas permitirían elegir a los gobernantes, a los dirigentes de las campañas y por lo tanto organizar mejor las campañas militares a los romanos. Entonces fue bastante conveniente para todos agregar los días que ajustaban al año y al mismo tiempo que permitieran que en el invierno organizaran sus campañas y las ejecutaran en Marte siguiendo ese honor al dios Marte. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué se hizo? Naturalmente, si se iba aplazando y aplazando esos desajustes, esos desfases, iba a resultar que en un invierno iba a ser demasiado calor porque es nuestro actual verano, o que en un verano haría demasiado frío. Entonces todo esto permitió que los ajustes fueran reales y ya el último perfeccionamiento que sufre el calendario es en el año de 1582, cuando se dan cuenta, el Papa Gregorio XIII se da cuenta que teníamos ya un desfase a pesar de lo que habían reajustado de 10 días. Por lo tanto, un 29 de febrero empieza a notar esto y dice: un 4 de octubre vamos a recuperar esos 10 días que hemos perdido. Y automáticamente del 4 de octubre, la fecha en el 1582 se salta al 15 de octubre y es el último gran ajuste que tiene el calendario juliano, luego gregoriano, para finalmente definir que evitemos este desajuste diciendo: todos los años bisiestos son cada 4 años, excepto aquellos que sean múltiplos de 100. Todo múltiplo de 100 no será considerado año bisiesto, excepto, meter una doble regla después, cuando sí sean múltiplos de 400. Por eso es que el año 2000 sí es bisiesto, el año 1800, el año 1900, el 2100, el 2200 no será bisiesto. Entonces, bajo esta regla de que no puede ser bisiesto si eres múltiplo de 100, a excepción de que si lo seas de 400, solamente vendría otro año bisiesto en centenas hasta el 2400. Cada uno de los países en el mundo ha ajustado en diferentes fechas este calendario porque tiene mucho toque político y religioso sobre todo. Entonces, a países protestantes, reaccionarios, se han resistido, tardaron más en hacerlo, han querido modificarlo, pero la realidad es que ha sido una imposición cultural tan fuerte que el mundo se rige actualmente por el calendario gregoriano, que fue pulido a través del juliano y que de hecho, para curiosidad de muchos, tiene demasiada semejanza al calendario egipcio que se había desarrollado muchísimo antes, ¿vale? Ojalá que te haya servido, públicalo en Facebook, veamos si Facebook nos lo recuerda el 28 o el 1 de marzo del siguiente año. Es una curiosidad que se tiene, legalmente es una bronca. Si no es un 29, tienes acceso a las dos fechas y se te puede registrar y por tanto celebrar como te gustes, ¿vale? Ojalá lo hayas disfrutado. Por favor, suscríbete al canal, dale like, comparte y pásala increíble. Y nos vemos en el próximo bisiesto dentro de 4 años. Bye.